Gálatas capítulo 5 del versículo 16 al versículo 21. Gálatas capítulo 5, versículo 16 al versículo 21. Dice así la palabra del Señor. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne que son, y da una lista: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Bien, vemos entonces que el apóstol Pablo escribe esta carta debido a que la iglesia de los Gálatas estaban enfrentando ciertos temas, ciertos problemas y más en temas doctrinales, ¿no? Si ustedes han leído el libro de los Gálatas, se darán cuenta que puntualmente el problema es en cuanto a la circuncisión, ¿no? Los Gálatas estaban llevando a su iglesia a cumplir claramente con lo que Cristo había enseñado, pero le estaban añadiendo algo, le estaban añadiendo la circuncisión. A mi manera de ver, no era un problema pequeño, sino que ya había una división en cuanto a opiniones doctrinales, y esto no era un problema pequeño. Por el contrario, era un problema demasiado grande, ya que aquella división se estaba tornando tan grande que se estaban yendo a extremos radicales. No habían extremos radicales en cuanto a posiciones diferentes. Por un lado, nosotros teníamos a los legalistas, aquellos que estaban diciendo que se debía decir, sí, Cristo sí, pero la ley también, ¿no? Puntualmente la circuncisión, ¿no? Es decir, vengan a Cristo, pero circuncídense, porque si no, no podrán ser salvos. Era lo que decían aquellos legalistas. Pero también por el otro lado, ¿no? Estaban aquellos libertinos, ¿no? Aquellos que decían, no, la ley ya no, estamos bajo la gracia. Y entonces, como vivimos por gracia, pues actuemos como queramos, ¿no? Permitámonos lo que queramos. Estaban siendo libertinos, ¿no? A estos también se les conocía como antinomianos, ¿no? Aquellas personas que viven sin ley o en contra de la ley de Dios, ¿no? Entonces vemos dos grupos totalmente divididos por extremos. Es a estos dos grupos a los que el apóstol Pablo les escribe, y eso podemos verlo a través de la carta. El apóstol Pablo estaba dejando claro que ambos, tanto legalistas como libertinos, no estaban siendo más que esclavos de su pecado. Ambos estaban siendo esclavos de su propia carne. Ambos obedecían a la carne. Los legalistas en su carne con el deseo de cumplir las leyes, pero por el otro lado los libertinos en su carne con el deseo de vivir sin ley. Ahora, el problema no es ser esclavo, ¿no? Nosotros vemos bien y vemos ciertas cosas en las escrituras, muchas de las palabras que nosotros vemos allí como siervo, en el griego original no traducía siervo, sino traducía esclavo. El problema no es ser esclavo, el problema es a qué amo se le sirve, ¿no? Ahí está el problema. ¿Cuál era el amo de aquellos dos grupos? Su propia carne, ¿no? Su propia carne estaba esclavizándolos de acuerdo a sus posturas. Ahora, cuando uno lee cartas,
como a la iglesia de los Gálatas o los Corintios, lo primero que uno se le viene a la mente es pensar cómo estas personas eran creyentes. ¿Cómo es que Pablo trata a estas personas como una iglesia? No, eran iglesias totalmente con problemas, ¿no? Si uno ve la carta a los Corintios, era una iglesia totalmente libertina, que estaba abusando de ciertos dones, que estaba abusando de la comunidad y aún que se estaba practicando adulterio dentro de la iglesia. ¿No? Lo mismo estaba pasando con los Gálatas, unos Gálatas totalmente enceguecidos en su carne. ¿Cómo era que entonces estos eran creyentes? ¿Cómo era que eran iglesia? Uno puede decir, ¿qué clase de creyentes son aquellos? Pero de verdad, cuando uno estudia estas cartas, uno más bien entra a dar gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Dios providencialmente permitió que estas iglesias vivieran estas circunstancias para instruirnos a nosotros, para instruir cómo nosotros debemos comportarnos dentro de la iglesia. No, no somos diferentes a aquellas iglesias. No somos diferentes. Hoy vivimos tal vez ciertas similitudes, ciertas dificultades, ¿no? Tal vez no en los mismos contextos, pero los mismos problemas. ¿No? Gracias a Dios que nosotros no tenemos divisiones en nuestra iglesia, y por políticamente. ¿Cierto? Se ven divisiones en las iglesias, en ciertos temas, se ven divisiones en cuanto a ciertos problemas. Entonces, lo que estas cartas hacen, lo que el Señor hace a través de estas cartas, es instruirnos, mostrar nuestro reflejo de cómo somos. No debemos dar gracias porque el Señor permitió esto para instruirnos, para nosotros, ¿no? Tal vez en diferentes contextos, pero aún así los mismos problemas, ¿no? Ahora, uno puede ver creyentes en las iglesias que lo condenan todo, ¿no? Los cánticos los condenan, ¿no? La forma, ciertas actividades condenan todo, todo lo satanizan, ¿no? Entonces, Satanás está presente por todo lado, pero por el otro lado, ¿no? Nos vamos al extremo contrario, entonces todo lo permitimos y cambiamos el púlpito por obras de teatro. ¿No? Cambiamos la predicación expositiva de la palabra por ciertas actividades totalmente contrarias a lo que se debe hacer el domingo, la exposición de la palabra, ¿no? Hay ciertos extremos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer con estos grupos? ¿No? ¿Cómo podemos hacer que los legalistas y los libertinos encuentren un punto medio? ¿No? ¿Cuál es el remedio para este mal, para este pecado? Esto es lo que va a tratar Pablo a partir de ahora. Lo que va a hacer es que Pablo va a darnos la solución a tratar contra la división. Y no solamente contra esto, sino contra cualquier problema dentro de la iglesia o aún en el creyente. Como ya lo dijimos, el legalista es legalista porque satisface los deseos de su propia carne y el libertino es libertino porque satisface los deseos de su propia carne. ¿Cuál es la solución? Simple, andar en el Espíritu. Realmente esta es la solución a cualquier problema pecaminoso en cuanto a la carne. Versículo 16. Digo pues, andar en el Espíritu. Ahora, fíjese que el apóstol Pablo va a iniciar esta idea de pensamiento con un mandato, ¿no? Andar en el Espíritu. Esto es lo que estamos viendo en este versículo, un mandato. Pero es esta misma manera en cuanto el apóstol Pablo va a terminar su unidad de pensamiento. Miren el versículo 25, por favor, un momento. Versículo 25 dice, si vivimos por el Espíritu, ¿qué pues? Andemos también por el Espíritu. No, la solución es esta, andar en el Espíritu. El apóstol Pablo inicia con un mandato y va a terminar la idea de pensamiento con el mismo mandato. ¿No? Andar en el Espíritu. Y el andar en el Espíritu seguramente usted, como yo, ya llegó a esta conclusión, pero si no, el andar en el Espíritu implica que sí o sí se debe andar en una santificación. No, eso es andar en el Espíritu. Andar en santificación. ¿Por qué implica esto? Porque nuestra conducta debe estar gobernada por el Espíritu. Con la palabra andar es un mandato, es explícito. Si nosotros andamos en el Espíritu, implicará que no vamos a satisfacer nuestros deseos de la carne.
La iglesia de los Gálatas se ve en la necesidad entonces de aprender a caminar en el Espíritu. No ahora. Si usted es de las personas que toma apuntes y quisiera darle un título a este sermón, es ese: andar en el Espíritu. ¿No? Es una responsabilidad. Y ahora fíjese que Pablo no va a tratar de andar en el Espíritu como una responsabilidad que pone delante de Dios, porque puede pasar, ¿no? Por lo generalmente el hombre tiende a excusarse. ¿No recuerdan lo que pasó allá en el Edén? Cuando el hombre pecó, ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando Dios fue a buscar al hombre? Le dijo: oye, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿No? ¿Quién te enseñó que estabas en pecado? La mujer que tú me diste. ¿Y qué dice la mujer? La serpiente. ¿Quién creó a la serpiente? El Señor. ¿No? Entonces, a veces tendemos a responsabilizar a otros de nuestros propios pecados, ¿no? Tendemos a responsabilizar a veces hasta mismo Dios. Entonces, el andar en cierta rectitud, en andar en el Espíritu, entonces ya no es mi responsabilidad. El Señor tiene que obrar en mí. Pongo la carga sobre el Señor. No, este mandato es para la iglesia. No, es para la iglesia, ¿no? Como el Espíritu entonces es la obra de Dios, entonces la responsabilidad cae solamente por parte de Dios, ¿no? Pablo va a mostrar que el creyente es responsable de andar en el Espíritu. El mandamiento va dirigido a la iglesia, a usted y a mí. Somos responsables de andar en el Espíritu, tanto individualmente como corporativamente, como colectivamente, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? De manera personal, cada creyente hace parte de la iglesia local, ¿no? Es responsable de caminar en el Espíritu. Por eso, cuando usted se une al cuerpo, cuando usted decide ser miembro de una iglesia local, es responsable de caminar en el Espíritu, porque tu santidad, ¿no? También depende de la santidad de tu hermano, ¿no? Es decir, yo velo no solamente por mi santidad, sino velo por la santidad de mi hermano. Ahí radica en lo que sea colectivamente, no colectivamente. La santificación de mi hermano también es mi responsabilidad, ¿no? Debemos estar, por tanto, pendientes los unos de los otros, ¿no? Yo debo preocuparme por cómo está el bienestar de mi hermano, ¿no? Por cómo está su salud espiritual, por si ora, por si lee la palabra o por si no se congrega, ¿no? Nosotros inculcamos en nuestra iglesia por lo general a estar escribiendo los sábados en la tarde: hey, ¿cómo estás, mi hermano? Nos vemos mañana en la iglesia. Nos debemos velar por esa comunidad, ¿no? Es algo colectivo, ¿sí? Yo debo preocuparme por mi santidad y debo andar en rectitud, pero también debo preocuparme por la santidad de mi hermano. Dios trata de una manera personal, pero no individual. No se enfoca solamente en un individuo, como por lo generalmente en otros lugares enseñan, ¿no? Es que tú eres allí el apartado, el santo del Señor, entonces el Señor allí solo contigo. No, el Señor trata de una manera personal, sí va a tratar con cada uno de nosotros de maneras diferentes, pero de una manera colectiva. Es una iglesia, ¿no? Un grupo, un cuerpo, no individual, sino personal. Se enfoca en un grupo de personas y ese grupo de personas es responsable de velar los unos por los otros. Somos responsables primeramente de nuestra santificación y segundo, somos responsables de la santificación de mi hermano o hermana. Así que caminar en el Espíritu no es otra cosa más que crecer en santidad. Ahora, ¿cuándo entonces crecemos en santificación? Cuando abandonamos progresivamente el pecado. Fíjese que no es algo que se corta de una vez, ¿no? Hay un crecimiento progresivo, y a manera que crecemos progresivamente en cuanto a la santificación, morimos progresivamente
en cuanto a nuestro pecado. Ahora, si somos responsables de crecer en santidad, no vamos a sostener los deseos de la carne. Eso es lo que muestra el apóstol Pablo en este versículo. Y hay una verdad que no podemos dejar pasar por alto. Cuando el Señor nos llamó a servirle, fuimos justificados y regenerados, y aún así queda un remanente de pecado en nosotros. ¿No? Es una verdad con la cual nosotros como creyentes debemos ser conscientes de esta realidad. El creyente va a seguir luchando con el pecado aún después de su conversión. No va a haber ese remanente de pecado, pero por tanto, cuando cumplimos este mandato con aquella responsabilidad, lo que haremos es someter ese remanente de pecado, ¿no? Y la manera responsable de cumplir con este mandato es acercándonos a aquellos medios de gracia, que el Señor nos ha provisto. El Señor nos da ciertas herramientas, por decirlo de alguna manera, donde nosotros podamos caminar en el Espíritu. Ahora, ¿cuáles son estos medios de gracia? Bueno, a nivel personal, primeramente la lectura de las Escrituras. Nuestros devocionales, tanto familiares como personales. Es responsabilidad de aquí, de que cada hombre tome el valor de tener a su hogar, es decir, a su núcleo familiar, decirle, hey, hoy hacemos el devocional. Un devocional familiar, instruir a los hijos en el medio de la palabra, pero también hay otros medios de gracia, ¿no? Mi devocional personal, yo también debo estar a solas con el Señor, ¿no? Yo también debo apartarme aún de mi núcleo familiar para estar un tiempo a solas y derramar mi espíritu delante del Señor, ¿no? ¿Qué medios de gracia podemos encontrar más allí, aparte de estos? Bueno, la oración, ¿no? El examinarnos en oración. La meditación de la palabra. Y la meditación de la palabra no es algo más que una autopredicación, no personal. Ahora, de manera corporativa, de manera colectiva en la iglesia, encontramos el culto. Sí o sí debemos congregarnos, ¿no? La oración en comunión, el orar los unos por los otros, ¿no? La Santa Cena, participar de la Santa Cena, también es un privilegio, es un medio de gracia que el Señor nos ha dado, y el estar enfrente exponiéndolos a la predicación pública, ¿no? Medios de gracia que a través de ellos nosotros podemos andar en el Espíritu, y el no asumir esta responsabilidad tiende a ser desobediencia. Ya sabemos qué es la desobediencia, ¿no? Pecado, ¿no? También vemos que este versículo nos da a entender que hay un conflicto entre ¿quiénes? Un conflicto entre el espíritu y la carne. Es por eso que nosotros sabemos que caminar en el espíritu no es fácil. No, caminar en el espíritu no es fácil. Por eso Pablo continúa los versículos 17 y 18. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿No? El deseo de la carne es contra el espíritu, estos se oponen entre sí. Esto nos muestra claramente un conflicto, una lucha en la vida del creyente. El Espíritu de Dios que mora en el creyente resiste aquel pecado remanente que aún vive en nosotros. Si no fuera por el Espíritu de Dios que nos ayuda a resistir ese remanente, mis hermanos, seguramente no sabríamos con qué clase de pecados estaríamos hoy luchando. ¿No? De ahí la palabra, porque no hagáis lo que quisieren. No, porque si por nosotros fuera, estaríamos constantes de lleno al pecado. No, el Espíritu ayuda en nuestras vidas operando de una manera activa para que nosotros podamos resistir aquel remanente de pecado. Nosotros somos nuestros más grandes rivales. Ni siquiera Satanás, nosotros. Ciertamente Satanás está ahí
afuera, ¿no? Como león rugiente, pero el pecado en nosotros es un grande problema. Nosotros somos nuestros más grandes rivales. El mismo apóstol deja ver esto en Romanos. Romanos capítulo 7, versículo 15, leo para ustedes. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿No? Fíjese entonces cómo el apóstol Pablo muestra que aún él lucha con su propia carne, lucha con su propio pecado. Él lo que quiere hacer no lo hace, pues no puede por sus propias fuerzas, sino que más bien en su carne termina haciendo cosas que él aborrece. Uno puede decir, uy, si el apóstol Pablo estaba así, el gran apóstol Pablo, ¿cómo seremos nosotros? ¿No? Pero era un hombre común y corriente, como nosotros, ¿no? El apóstol Pablo muestra una queja amarga. Él es consciente de esta lucha, pero también es consciente que mientras se viva en el Espíritu, se podrá someter la carne. El Espíritu Santo ha guiado nuestro caminar con Cristo desde nuestra conversión. Versículo 18. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Esa expresión, pero si sois guiados por el Espíritu, no significa otra cosa sino ser guiados en su totalidad, no de vez en cuando. Yo sé que muchos teníamos en nuestras mentes esta enseñanza que tal vez algunos se nos dijo, y es que cuando vivimos de ciertas circunstancias, ciertas luchas, de pecado o aún en el extremo, de tomar ciertas decisiones correspondientes al rumbo de nuestras vidas, nos decía, bueno, pida guía. Y el Espíritu Santo los iluminaba, era así. ¿No? Entonces, Señor, ¿será que debo irme del país porque está este presidente electo? El Señor lo guía. No, eso no es ser guiado en el Espíritu. El ser guiado en el Espíritu es que desde el momento de nuestra conversión, el Señor irá guiando nuestros pasos en nuestro caminar en fe. Ciertamente nos ayuda en ciertos momentos en cuanto a ciertas decisiones que tomaremos por nuestras vidas, pero no es un genio de la lámpara que nos va a decir hacia dónde debemos ir o qué hacer. No, entonces yo tengo cierta decisión y hago esto, cojo mi Biblia y el Señor me guió. Porque esto fue lo que en otras épocas se nos enseñaba, ¿no? No, el ser guiados por el Espíritu Santo es que el Señor desde nuestro inicio de caminar con Él nos guiará a una vida en santificación, en adoración a Él, ¿no? Entonces, solo el Señor podrá hacer esto. El Espíritu ha conducido nuestras vidas hasta este momento, hasta el día de hoy. No es solo a un momento particular, es a toda nuestra vida cristiana. Por eso, los que son guiados por el Espíritu son los que tienen el Espíritu de Dios, es decir, los creyentes, aquellos que han nacido de nuevo, usted y yo, ¿no? Los propios Gálatas, la iglesia. Ser guiados por el Espíritu es tener al Espíritu en nuestros corazones. Romanos capítulo 8 dice, porque todos los que son dirigidos por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esto es una característica indispensable de los hijos de Dios, por ser guiados por el Espíritu Santo, ¿no? Ahora, ciertamente el pecado remanente sigue aquí, está ahí oponiéndose, y es una realidad con la que debemos vivir hasta que el Señor vuelva, porque solo en ese momento es que ya no tendremos aquel remanente de pecado, ¿no? Y ahí, solamente ahí, dejaremos de luchar con el pecado y andaremos plenamente en el Espíritu. Pero por ahora no podemos decir simplemente como bueno, porque ahora el remanente del pecado está en mí, entonces yo peco, ¿no? ¿Qué más puedo hacer si es lo que hay? No, yo no puedo conformarme con eso, mis hermanos. No podemos acostumbrarnos a esto. Debe haber una lucha a muerte.
una lucha a muerte, así como se lucha por los sueños, metas personales que se requieren en la vida, o aún con mucha más fuerza, se debe luchar en contra del pecado. No, esta no es una lucha cualquiera, es una lucha a muerte. ¿No? Pablo por eso advierte que estos, espíritu y carne, se oponen entre sí. Hacemos cosas que no queremos hacer por nuestro pecado. Nos aflige, nos duele, pero también hacemos cosas buenas, buenas obras que deben glorificar al Señor, y esto es porque el Espíritu de Dios nos guía a hacer estas obras. Fíjese que ni siquiera es por nosotros, sino por el Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo no hiciera una obra en nosotros, ni siquiera estas obras saldrían a la luz. No es una lucha. Por eso Pablo no dice, bueno, mis hermanos, si quieren, anden en el Espíritu. ¿No? Legalistas, si quieren, anden en el Espíritu. Dejen de luchar, dejen de someter a las personas a la ley. No, las otras personas, aquellos que viven en pecado, si quieren, anden en el Espíritu. No es un mandato, anden. Se debe andar en el Espíritu. Solo de esta manera saldremos victoriosos en esta lucha, no hay otra forma más. No trate de buscar otra forma, no la va a encontrar. No la va a encontrar. Ahora bien, está bien, Johan, voy a luchar contra mi carne. Está bien, voy a luchar contra mi carne. Pero ¿cómo sé quién va ganando en esta lucha interna? ¿Cómo sé si yo estoy en el Espíritu o en la carne? ¿Cómo sé si estoy creciendo o no en santificación? Lo que Pablo ahora va a hacer es dar evidencias de cuando un verdadero cristiano no está caminando en el Espíritu. Y digo verdadero cristiano porque a quienes Pablo dirigió esta carta eran verdaderos cristianos. No eran cristianos solamente de vista externa, de apariencia, incrédulos, no. Un verdadero cristiano puede no estar caminando en el Espíritu. Muchas veces se llega a pensar en el hecho de que mi lucha con mi pecado es tal vez porque no soy uno de Dios. Lo cierto es que hay creyentes, personas que fueron escogidas por Dios, pero aún así no andan en el Espíritu. Y Pablo muestra estas evidencias, versículo 19. Versículo 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Cuéntelas, ¿no? ¿Cuántas son? 4. Adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. ¿No? Acá vemos 4. En otras versiones de las Escrituras, tal vez solo encontrará 3. Ya explicaré por qué. Entonces, vemos 4 pecados de inmoralidad sexual. Lo que va a hacer el apóstol Pablo ahora es categorizar ciertos pecados. Aquí encontramos la categoría de la inmoralidad sexual. Lo que hace el apóstol Pablo es clasificar los pecados. El primero del que nos habla es del adulterio, y el contexto del primer siglo sabían muy bien lo que era el adulterio. No serle fiel al esposo o esposa, tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. No, esto es el adulterio, y en el primer siglo el adulterio era aún condenado por el mundo greco-romano. Sin embargo, aún así se veía el adulterio, ¿no? ¿Por qué se veía el adulterio? Bueno, porque habían ciertos ritos a ciertos dioses que traían este problema en cuanto a adulterar, ¿no? El adulterio era condenado, pero aún ahí sí se vivía el adulterio, ¿no? Ciertos ritos religiosos daban. Ahora, el apóstol Pablo trata esto porque muchos, probablemente la mayoría de los gálatas, venían de la cultura greco-romana, es decir, que sabían de aquellos ritos. Pablo tiene que recordarles que el adulterio no es nada más que una obra de la carne. Tiene que recordarles que es un pecado
la fornicación, la práctica de tener relaciones sexuales sin estar casados. Ahora, como ya lo hemos visto varias veces, tal vez de pronto el pastor Mauricio les habrá explicado acerca de esto, pero la palabra que se ve allí, fornicación, viene del griego porneia, ¿no? Esta palabra es de la cual nosotros encontramos hoy la palabra pornografía, ¿no? Pero esta palabra también tenía ciertas variantes. Por un lado encontramos la palabra porní. La palabra porní significaba ramera o prostituta, ¿no? Y por otro lado encontrábamos la palabra pornos. Pornos era aquel hombre que acudía al servicio de la ramera, ¿no? De esta palabra porneia, ¿no? Entonces es donde viene la palabra pornografía. Porneia era la práctica de la inmoralidad sexual en todo sentido. Y digo en todo sentido porque por lo general en algunos diccionarios bíblicos se hace referencia en cuanto a la inmoralidad sexual, pero solamente en idolatría, es decir, en ciertos ritos religiosos o ceremoniales, pero en realidad se usaba en todo sentido, tanto en las prácticas religiosas como fuera de aquellas prácticas religiosas, ¿no? También podía referirse a aquellas personas del mismo sexo que practicaban relaciones sexuales. Entonces, todo este tipo de pecados que albergaba el tema sexual estaban incluidos dentro de la palabra porneia. No todo pecado de impureza sexual estaba dentro de esta palabra, fornicación. No importa qué clase de pecado se esté cometiendo de impureza sexual, al fin y al cabo es fornicación. A eso es lo que lo quiere llevar el apóstol Pablo. ¿No ven el punto de Pablo? No hay atajos. ¿No? Por eso en algunas versiones no encontramos la palabra adulterio, porque está dentro de aquella palabra de fornicación. No da atajos. No sea cual sea con el pecado que se luche de impureza sexual, aún la persona que lucha con la pornografía es un adúltero. No hay atajos para aquel tipo de pecado sexual. Versículo 20a. Idolatría y hechicerías. Vemos otra categoría, la categoría de la idolatría, y lo que ahora va a tratar el apóstol Pablo. No trata con estos dos pecados. La idolatría, adorar a otro Dios que no sea el Dios verdadero. Y acá tengo que aclarar que el Dios verdadero es el Dios de las Escrituras, ¿cierto? ¿No? El Dios verdadero es el Dios de las Escrituras. La idolatría también trataba con la adoración a una imagen o ídolo, y no necesariamente tiene que ser una figura. La idolatría también trata con esa pasión o ese deseo por una persona. Esa persona por lo general llega a ser el esposo, la esposa, los hijos, los padres, los nietos. Se puede llegar a adorar a esas personas, a caer en idolatría. Los idólatras no son solo aquellos que adoran a otro Dios o alguna otra imagen, son aquellos que adoran cualquier cosa, cualquier persona por encima de Dios. Es aquello que le quita el primer lugar a Dios, para que no quede atajos tampoco tu trabajo, tu carrera, tus amigos, tus hobbies. ¿No? Cualquier cosa que le quite el lugar a Dios, ese es un idólatra. Todo aquel que invierte su vida en función de alguien o de algo es un idólatra. Después tenemos la palabra hechicería. La palabra original que se trata para la palabra hechicería viene del griego pharmakeia, ¿no? Y ahí que está la palabra que también nosotros conocemos hoy como farmacias, ¿no? Así que podemos imaginarnos más o menos de lo que Pablo ya estaba tratando. Tal parece que en este siglo I implicaba que las personas practicaban ciertos experimentos con medicinas naturales, o ciertos rituales con medicinas naturales, con el propósito de adorar a ciertos dioses,
era como un ritual o algo así por el estilo. Esto era la hechicería. En pocas palabras es acudir a dioses falsos buscando sanidad. Hoy en día no hacemos eso, ¿sí? Hoy en día los chamanes no existen, ¿no? Todavía, ¿no? Los mismos pecados del primer siglo aún los vemos en estos tiempos, ¿no? Se invocaban a dioses falsos para crear ciertos medicamentos. Es más o menos lo que vemos hoy aquellos días con esos curanderos, chamanes, ¿no? San Gregorio de no sé qué vainas. Todo eso lo vemos hoy en día aún, ¿no? No sabemos si en el primer siglo se hacía esto con el propósito de que estos dioses le indicaban cómo preparar ciertos medicamentos o si más bien a través de estos medicamentos pedían la sanación a estos dioses. Sea cual sea la cuestión, de algo sí estamos seguros, y es que estaban invocando dioses falsos, estaban cayendo en idolatría. Ahora vemos una serie de pecados más largas, versículo 20b al 21a. Dice, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias y homicidios. 9 pecados. ¿No? 9 pecados relacionados con los pleitos y la rivalidad. Todos ellos tienen que ver en cómo yo me relaciono con el otro. Va a tratar ahora mi relación horizontal. Ya trató con mi relación vertical, ¿no? Con Dios y la idolatría. Ahora va a tratar con mi relación horizontal. Cómo yo me relaciono con los demás. Enemistades, pleitos, celos, ira. Y esta palabra, de la palabra ira, debemos ponerle un poco de atención porque la palabra ira que se describe aquí no aparece como aquel que practica la ira. Es decir, como aquella persona que uno ve por ahí en la calle que siempre va molesto por todo. ¿No? Está como molesto con la vida. Entonces le molesta levantarse temprano, le molesta subirse en transporte público, está enojado siempre, casi que sus 24 horas. No trata a esta persona. Más bien, la palabra ira que se describe aquí es como aquella persona, ¿no?, que está calmada, pero que en ciertos momentos particulares explota de ira. ¿No? Aquellas personas que son tranquilas, ¿no?, pero que en ciertos momentos particulares explotan de ira. Es eso a lo que se refiere el apóstol Pablo, aquellas personas que están tranquilas y de un momento a otro, por ciertas circunstancias, no empiezan a tener dominio propio, ¿no? Entonces, en ese momento de ira pierden el control sobre sus emociones, ¿no? Y lastiman a otras personas en esos momentos de explosión, ¿no? Aquellas personas es a los que Pablo se refiere con esta palabra ira, aquellos que no controlan sus emociones en ciertos momentos. Herejías, ¿no?, que es torcer la verdad de la Biblia, tergiversar las doctrinas. Las envidias, que también se puede tratar como la codicia, ¿no? Ahí es de romper un mandamiento del Señor, ¿no? Cuando se codicia a la mujer del otro o al esposo de la hermana, o aún cuando se codicia algo que yo no tengo, ¿no? Un bien, o aún, pasa más que todo en las mujeres, aunque hay hombres que también lo hacen, la figura de la otra persona. No, es que esta persona, ¿cómo es de simpático, de simpática? ¿Y yo por qué no puedo ser así? ¿No? Ahí se codicia y se rompe un mandamiento. La codicia, ¿no? Homicidios, matar al prójimo tanto de mente como de hechos, ¿no? Recordemos lo que dijo el Señor en el Sermón del Monte. No solamente se mata de acto, sino de aún cuando se odia al hermano, ¿no? De hechos como de mente. Entonces, todos estos pecados están, por tanto, en la categoría de pleitos y rivalidades, ¿no? Cómo yo me desenvuelvo con los demás hermanos. Y por último, la última categoría, ¿no? Vemos los dos últimos pecados, borracheras y orgías. Estas están en la categoría de la bebida o el desenfreno. Esa es la palabra que se traduce aquí para orgía, la palabra comos, desenfreno. Ya se relaciona una práctica
a la que se acostumbraba en el primer siglo a beber, y una vez ya estando todos ebrios o borrachos, se quedaban en lugares públicos hablando, peleando, discutiendo, en una actitud totalmente desenfrenada, donde no tenían dominio propio, ¿no? Diferente a hoy también, ¿cierto? ¿Cierto? Menos mal ya no vivimos de eso. Los mismos pecados, mis hermanos. El pecado siempre ha estado ahí, ¿no? Personas que no controlaban, no tenían dominio propio de sus acciones y estaban en un total desenfreno debido a sus borracheras, por lo cual no solamente se emborrachaban y pecaban en solamente un pecado, sea cual fuera, sino que los llevaba a cometer una cantidad de pecados a través de esto. ¿No? Pasa hoy en día lo mismo, ¿no? El borrachín. Así que vemos aquí 4 categorías de pecados: pecados de inmoralidad sexual, pecados de idolatría, pecados de pleitos y pecados de borrachera o desenfreno. Lo que Pablo les estaba diciendo a los creyentes con estas categorías es que si no estamos caminando en el Espíritu, si no estamos creciendo en santidad, es cuando vemos uno de estos pecados manifiestos en nuestras vidas. Si quieres saber si no estás caminando en el Espíritu, verifica la lista y autoexamínate. Un verdadero creyente puede caer en cualquiera de estos pecados, mis hermanos. No estamos inmunes ante ellos, ¿no? Desde el que sirve en el púlpito hasta el que está recibiendo a las personas, está totalmente expuesto a estos pecados. Que no nos coja con la guardia baja. Pablo acá menciona pecados demasiados escandalosos, diría yo, pero un creyente puede caer en ellos, y peor aún, un creyente que no está preocupado por su santidad. Un creyente descuidado en los medios de gracia puede caer más rápido aún en estos pecados. Estamos atentos a aquellos medios de gracia, oramos todos los días, apartamos, así sean 5, 3, 2 minutos para estar delante de Dios y pedir socorro y ayuda. No estamos exentos de estos pecados. Versículo 21b dice: cosas semejantes a estas, es decir, que la lista sigue, ¿no? Tal vez Pablo hubiera tomado unos par de versículos más para continuar con la lista, pero ahí para dice: cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, ¿no? Cosas semejantes a estas, dice Pablo. La lista continuaba. Pablo lo que dice con estas cosas es que cualquier verdadero cristiano que está viviendo alguno de estos pecados está viviendo como un incrédulo. No que sea incrédulo, no, fíjese de eso, no que sea incrédulo, no, porque recordemos que Pablo le estaba escribiendo a una iglesia, no son incrédulos, pero están viviendo como incrédulos. Eso es aún más triste. No es más triste porque nosotros como cristianos estamos llamados a ser cada día más como Cristo y no como los incrédulos. La imagen que debemos reflejar nosotros es la de Cristo, no de los de afuera. ¿Cuál es la solución entonces pues para esto? Caminar en el Espíritu. ¿No es triste ver eso? Ver creyentes que habían sido redimidos y que en sus primeros años de haber sido redimidos, en sus primeros años como creyentes, son creyentes fuertes, que están al acecho, que oran, leen, quieren evangelizar, quieren hacer un montón de cosas, pero tiempo después se apaga esa llama, ¿no? No, el creyente debe vivir plenamente, cada vez más alimentando esa llama, ¿no? Debemos vivir cada vez como Cristo, ¿no? Debemos ser como aquella persona que vivió como nosotros,
pero no igual a nosotros. Como que caminó como nosotros, comió como nosotros, tuvo cansancio como nosotros, pero que no pecó como nosotros. Nadie podría decir que Cristo cometió alguno de estos pecados. Nadie, por el contrario, su muerte es a causa de estos, de liberarnos de estos pecados, de vivir como esclavos de nuestra carne, para ahora ser esclavos del Espíritu. ¿Ven que el problema no es ser esclavo? El problema es a qué amo se le sirve. Él y solamente Él es el ejemplo de caminar una vida en santidad, de caminar en el Espíritu. Cristo resistió hasta el final y Él dependió del Espíritu siempre. Mis hermanos, debemos aprender esto de Cristo. No, Él es nuestro reflejo. No cualquier teólogo grande. Aunque debemos aprender ciertas cosas, no es el modelo a seguir. ¿No? Porque eran hombres con sus dificultades y sus problemas. ¿No? Es Cristo el reflejo. Ahora, ¿cómo entonces podemos poner todo esto a la práctica? Cada creyente individual es responsable de su santificación. La culpa de su pecado no es del que está al lado, es tu culpa. El no crecer en santificación es tu responsabilidad. Tratar con los medios de gracia es individual, es tu responsabilidad orar. Es tu responsabilidad leer la palabra. No, segundo, la responsabilidad también de crecer en santificación es colectiva. Toda la iglesia es responsable de caminar en el Espíritu y de velar por la santificación de aquel hermano. Mi pecado es mi responsabilidad, no la de mi hermano. No, es mi pecado, es mi lucha, no la de mi hermano, pero mi hermano es responsable por velar por mi santidad. No, tu pecado, es tu lucha, pero es mi responsabilidad velar por tu santidad. No por tratar de aquellos medios de gracia de Dios que Él nos ha provisto. El congregarnos, el animar a los hermanos a que se congreguen, no el tratar la disciplina eclesial. La disciplina eclesial es un medio de gracia que cuesta claramente, que trae vergüenza consigo claramente, pero que edifica y que tratará al creyente de verlo y llevarlo cada vez más a Cristo y demás medios, ¿no? Caminar en el Espíritu es la solución a la división y a cualquier pecado, perdón. Cuando entendemos entonces que el caminar en el Espíritu es un mandato de Dios, entonces yo me tomo más en serio mi vida cristiana y dejo de pecar. ¿No? El libertino deja de ser libertino porque ve la responsabilidad de crecer en santidad. Él entiende que es responsable. Entonces el libertino encuentra un punto medio. El legalista entiende que la santificación no es una obra meramente humana, algo que se pueda alcanzar por algo que yo hago por medio de la ley, sino que más bien es una obra del Espíritu. Así que el legalista descansa y empieza a confiar en la soberanía de Dios. El legalista encuentra un punto medio. Entonces hay una solución, mis hermanos, para nosotros que buscamos andar conforme al Señor. Hay una solución: andar en el Espíritu, velar por nuestra santificación. Pero también Dios en su soberanía está operando un correcto entendimiento de la santificación. Debe sacar al libertino de su estilo de vida y al legalista da un descanso de que no es por lo que se pueda hacer, ¿no? Es como lo que le sucedió a Martín Lutero, ¿no? Cuando Martín Lutero entendió que es por gracia, descansó plenamente en el Señor. Ya no se tenía que confesar tantas veces al día, ¿no? Él se confesaba 6 veces al día, ¿no? Y cada vez que él salía del confesatorio, pasaba 5 minutos y decía: se me olvidó un pecado, tenía que volverse a confesar, ¿no? Él descansó cuando entendió que era plenamente por gracia, ¿no? Descansa plenamente en el Señor. Y permítame ir terminando.
con una anécdota que contó Martín Lutero durante una de sus enseñanzas. Dice Lutero lo siguiente: dice, una vez estaba yo penosamente intranquilo por mis propios pecados, por la maldad del mundo y por los peligros que rodeaban a la iglesia. Entonces mi esposa, vestida de luto, se acercó a donde estaba yo y con gran sorpresa le pregunté quién había muerto. Con sus respuestas tuvimos el siguiente diálogo a lo que sigue. ¿No sabes?, dijo la esposa de Lutero, ¿no sabes? Dios en el cielo ha muerto. Dice Lutero, pero ¿cómo puedes decir semejante desatino, Catalina? ¿Cómo puedes decir que Dios murió? ¿Cómo puede Dios morir? Él es inmortal. Lo que le responde su esposa, ¿es cierto esto? Indudablemente. ¿Cómo puedes dudarlo? Tan cierto como que hay un Dios en el cielo, es que Él nunca morirá. Entonces le responde su esposa, ¿por qué estás tan desalentado y abatido? Dice Lutero, comprendí cuán sabia era mi esposa y dominé mi pesar. A veces vivimos así, de esta manera, como, no si Dios hubiera muerto, pero como si Él ya no tuviera el poder para sacarnos del pecado. Vivimos como sin esperanza, sin ilusiones. Es triste ver creyentes que viven en, yo les llamo piloto automático. No es un constante de me levanto, no trabajo, me acuesto y sigo el día siguiente. O me levanto, atiendo la casa, hago los quehaceres de la casa, me acuesto y sigue el día siguiente. Vivimos constantemente como si Dios ya no pudiera hacer algo más. Vivimos sin esperanza, como si su espíritu hubiera muerto en nosotros, y es por eso que tenemos estas luchas y estos pecados. Pero mis hermanos, su espíritu no ha muerto, más bien el que debe morir es nuestro pecado a través de caminar en el espíritu, ¿no? Nuestra vida como creyentes es un nuevo nacer, y el deseo de nosotros como creyentes es ver personas caminando en el espíritu y peleando con fuerza estas luchas. Como iglesias no nos importa llenar iglesias. Si se llena la iglesia, gloria a Dios. Pero al tener vidas que glorifiquen a Dios, ese debe ser el principal ideal de la iglesia. No vivimos como si ya no hubiera una esperanza. Déjeme recordarle que si hay esperanza, la esperanza es que Cristo va a volver pronto por su iglesia. Y pronto dejaremos de luchar con estos pecados. Pronto dejaremos de luchar con nuestra propia carne y nos entregaremos plenamente a Dios sin pecado, y delante de Él podremos estar viviendo con Él. Amén. Acompáñenme en una oración. Padre amado y Dios bueno, Señor, gracias te damos, Padre. Sabiendo primeramente que no es por nosotros, Señor, que es por ti, Dios, que tú eres el que hace la obra, Padre Celestial. Yo te pido, Padre Celestial, que seas tú ayudándonos hoy en día a seguir cuidando de esta santificación, Padre Celestial. Yo te pido por mis hermanos, Dios, de esta iglesia, Padre Celestial, para que sigan creyendo, para que sigan creciendo, Padre Celestial. Te pedimos para que seas tú ayudándonos, Padre Celestial, a vivir conforme a una vida digna para ti, para que seas tú asistiéndonos, para que seas tú ayudándonos a mortificar nuestro pecado, Padre. Hay esperanza, y la esperanza es que tú regresarás, Padre Celestial. Más bien alimenta esa esperanza, que podamos estar como lo hacía Spurgeon todos los días, levantándonos y mirando hacia la ventana y decir, ¿será que hoy viene mi amado? ¿Será que hoy viene mi amado? Que el día siguiente, Dios, podamos levantarnos y decir, Señor, ¿será que hoy vienes? No sabemos el día, Padre, solo tú lo sabes, pero ayúdanos a no perder la esperanza en el camino, Padre Celestial. Más bien aliméntala, avívala, para que podamos seguir creciendo, Padre Celestial. Y que si algún hermano está viviendo con cierta lucha, con cierto pecado, seas tú asistiéndolo, Dios, seas tú proveyéndolo, seas tú fortaleciéndolo, Padre Celestial. Oro para la iglesia, Dios, por esta iglesia, para que tú la sigas sosteniendo, Dios, para que tú la sigas proveyendo, para que sigas aún
instruyendo al pastor Mauricio, Padre Celestial, para que lo sigas sosteniendo en su gracia, Padre Santo, para que tú sigas afinándolo más cada vez a tu palabra, Dios, haciéndolo más digno de esa vasija de barro, la cual somos, Padre Celestial. Oro por cada miembro de esta iglesia, por cada asistente, Padre Celestial, para que seas tú fortaleciéndolo, Dios, para que seas tú ayudándole, que seas tú aún llevándolos con bien a sus hogares el resto de semana, que podamos seguir meditando, Dios, en la palabra, Padre Celestial, guardando Dios, el día que tú has escogido y has apartado, que has santificado para que sea tuyo, Padre Celestial, para que podamos adorarte, para que podamos alabarte, Padre Santo. Gracias por la vida de mis hermanos, Dios. Gracias por el permitirme aún servir en la iglesia, Padre Celestial. Es en tu santo nombre que oramos. Amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos.